No hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo si usted cree en Él fielmente. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? Lo que yo haga, sino de lo que Dios haga. Y por eso hoy quisiera tratar ese tema. No se trata de mí. Dígale usted: no se trata de mí, sino de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Los invito a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si lo tienen ahí en sus Biblias o si no en las pantallas, yo sé que lo estarán proyectando. Y vamos a leer ese versículo todos a una voz, ¿les parece? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dando gloria a Dios, usted se puede sentar y estar cómodo. Como les decía, mis hermanos, si algo he aprendido yo en este caminar con el Señor, es que cada vez que entiendo que no se trata de lo que yo sé, de lo que yo puedo, sino de lo que el Señor quiere hacer en mi vida y en la suya, las cosas surgen de una manera maravillosa, porque ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que hace las cosas que nosotros no podemos. Es un Dios que para todo lo que es imposible para nosotros, Él lo hace. Amén. Pero siempre y cuando entendamos eso, que no se trata de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando se nos olvida que es Cristo el que hace las cosas y empezamos a pensar más en mí, más en lo que yo puedo hacer? Pasa que nos ponemos a pensar mucho en nosotros, en qué estará pensando la gente, en qué dirán de mí, o en qué puedo yo, en qué no puedo, y al final quedo distraído y ya no escucho. Entonces muchas veces somos malos en realidad para escuchar, porque solemos pensar que cuando estamos hablando con alguien más, empezamos a armarnos ideas nosotros y tal vez la otra persona nos está hablando, nos está diciendo algo, pero yo estoy pensando otras cosas, como ay, ¿qué voy a comer ahorita? Y la persona entonces me está hablando y diciendo y contándome tal vez su situación, pero yo estoy pensando otra cosa. Y en la medida que yo piense y piense más en lo mío, pues menos voy a escuchar. No entiendo el llamado y hasta si me estaban instruyendo en algo, pues ya no puedo obedecerlo porque no lo escucho. Porque pensamos más en nosotros que en lo que el otro me cuenta, que en lo que el otro me dice, me instruye, y eso genera que tengamos dificultades de ver desde la posición del otro, de ver desde los pies del otro, y vemos siempre desde nuestros pies. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto, cuando nosotros pensamos más en nosotros, pensando que se trata de nosotros, se trata de mí, mis ojos solo ven desde aquí y no ven, por ejemplo, en todo nuestro caminar cristiano, no ven desde lo que el Señor quiere con nosotros. Amén. Y yo quiero que usted se imagine esta historia. Una persona que tiene su trabajo tradicional en una empresa, tiene su trabajo y un día va a la empresa normal. Ese día va y le vamos a poner a este personaje un nombre cualquiera. Luis. ¿Cierto? Pongámosle Luis. Entonces Luis va a su trabajo y cuando está en su oficina, en su cubículo, trabajando, pasa el gerente de la empresa y le dice: Luis, necesito que en media hora esté en mi oficina. El gerente nunca le había hablado a Luis. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Luis? Me van a echar.
¿Y ahora yo qué hice? ¿Cierto? El gerente nunca me ha llamado a la oficina. Ay, Dios mío. Y tantas cuentas que tengo por pagar. ¿O será que no? De pronto me van a promover, ¿no? Pero vuelve y le sigue en su pensamiento, dice, ay, Dios mío, ¿y el arriendo? Con lo que trabaja mi esposa no me da, no nos da. Y entonces, y sigue pensando, ay, ¿será porque hoy llegué 10 minutos tarde? ¿Será que él se fijó? Aunque pues él acabó de llegar. Y empieza a pensar, no, pero entonces no creo que sea por eso. Pero luego entonces mira la cámara que está allí y dice, seguro él está vigilante de la cámara, me vio que llegué tarde. Y empieza a maquinar y a pensar mucho más y diciendo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero también entonces dice, no, tranquilo, yo no creo que sea eso. Voy a conocer la oficina del gerente. Tal vez me vaya a promover, tal vez me vaya a subir el puesto, ¿cierto? Pero vuelve su pensamiento, ay, el viaje que tenía con mi esposa. ¿Y cómo le digo? Que si me echan, entonces ya no podemos hacer el viaje. Y empieza. Pero como la cabeza de Luis está demasiado ya pensando en eso, ¿qué va a pasar? Ya se van a acercar los 30 minutos para que yo vaya a la oficina donde el gerente. Entonces le pregunta a su amigo, el que estaba por ahí al lado, que llamémosle David. Le pregunta a David y le dice, David, mira que el gerente me acaba de llamar, que pase a la oficina. Y David hace, ay, santo Dios. Le dice David, imagínese que a Kevin lo llamaron la semana pasada. Dice, ¿y qué pasó? No ha vuelto. Y entonces vuelve otra vez el pensamiento de Luis, ay, Dios mío, sí me van a echar. Si a Kevin lo echaron, tiene que ser que me van a echar. Y entonces se dirige a la oficina con esos pensamientos, Dios mío, ¿yo qué hice? Señor, dame gracia, que el gerente no me eche, que me suba el sueldo mejor. Y entonces el gerente le dice, Luis, pase, siéntese y le voy a contar una historia, dice el gerente. Le voy a contar cómo esta empresa ha crecido desde ser un local muy pequeño, desde ser un lugar donde habían solo 2 o 3 y el gerente le cuenta que esa empresa es de él y de su socio y que poco a poco han ido ellos creciendo y le dice, Luis, y lo que más valoramos nosotros es la puntualidad. Y Luis dice, me pilló definitivamente, eso fue por las cámaras, me van a echar. Y entonces le sigue diciendo, la puntualidad para nosotros es tan importante como la responsabilidad en todos los trabajos. Y por eso nosotros queremos decirle a cada quien que viene aquí a la gerencia que necesitamos puntualidad de él, que necesitamos responsabilidad. Y Luis pensando, ay, Dios mío, ¿y yo qué hago ahora? Esos 10 minuticos. Y el gerente le dice, por eso, Luis, yo estoy dispuesto, y ya hablé con mi socio, de que vamos a abrir una sucursal nueva donde lo vamos a poner a usted como aquel líder de ese lugar. Y dice Luis, pero es que el trancón estaba muy horrible. ¿Me van a promover? Y, ay, no me van a echar. Les cuento esto, dado a una anécdota personal en la empresa en la que trabajo, que también me pasó eso, justo con un muchacho. Un ingeniero al que yo tengo a cargo, entonces pues ya lleva unos meses con nosotros, y yo le digo a él, mira, necesito que me ayudes a buscar dentro de tus amigos un ingeniero que tenga tus capacidades, que sepa hacer lo que tú haces, que se haya graduado hace tanto, y esto y lo otro. ¿Qué empezó a pasar por la cabeza de este muchacho? Me dijo, Inge, ¿me van a echar? Porque ante ese tipo de situaciones uno empieza a maquinar y a pensar. Luis estaba pensando que le iban a echar y no escuchó y no puso atención que en realidad lo que iba a pasar era que lo iban a promover. Y le ofrecieron esto.
Ahora, imagínense que Luis va a la casa y a contarle a su esposa, le quiere contar ya la historia, y entonces lleva a él armando la historia, pero la esposa también tiene algo que contarle. Entonces, si la esposa le va a contar algo y él dice, tengo algo que contarte, ella le dice, yo también. Entonces él dice, bueno, usted primero. Y él solamente piensa en lo que está él, ¿cómo le cuento? ¿Cómo le cuento? ¿Cómo le digo? Y entonces dice, bueno, cuente usted. Y ella cuenta. Y le dice, estoy embarazada. Y él dice, a mí me ascendieron. Ay, ¿cómo así que está embarazada? ¿Por qué? Porque él tiene en su pensamiento su historia, y pensando que se trata de él, solo escucha lo de él, pero no escucha lo que el otro dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor quiere que estemos atentos a su voz, a su llamado. La palabra de Dios dice lo siguiente en Éxodo 3:5, que había un hombre caminando por el desierto y miró de alguna manera una zarza que estaba encendida y no se consumía. Si ustedes ven una zarza encendida y que no se consume, ¿qué hacen? ¿Se acercan a ver qué pasa? Moisés lo hizo. Moisés se acercó porque le generó curiosidad y dijo, voy a ir a ver qué es lo que pasa. Cuando se acercó a la zarza, entonces el Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Así le dice. Y de una vez se le presenta como aquel que Moisés conocía porque le debieron enseñar sus padres. Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés debía conocer quién era ese que le estaba hablando. Y dado que reconoció quién era el que le estaba hablando, Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Ay, si lo miro, me muero. Reconoció que era el Dios de que tanto le habían hablado. El Señor le sigue diciendo y le dice, he visto muy afligido a mi pueblo. He visto que se quejan y que los maltratan mucho. Por eso, yo los quiero llevar a una tierra diferente, a una tierra de libertad, a una tierra donde fluye leche y miel. Hermano, hoy el Señor le quiere prometer a usted una vida eterna, una vida diferente, una vida no cualquiera, una vida en abundancia. Y por eso es necesario que usted esté atento a la voz de Dios, a la voz del Señor. Y le dice el Señor, Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Moisés? Que de inmediato dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Empezó a pensar en sí mismo, empezó a pensar, y bueno, ¿y yo quién soy para ir allá? ¿Y yo qué he hecho? Yo llevo 80 años, 40 años en el desierto, 40 viví en Egipto y ya me están mandando a volver y qué tal me maten y todo. No, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo voy a hablar con el faraón? Pero no puso atención al que se le presentó, que fue el Dios Todopoderoso, el que le dijo, yo necesito que usted vaya a Egipto y libere a mi pueblo. Moisés dijo, entonces, ¿quién soy yo? Moisés empieza a pensar en sí mismo. Sin embargo, Dios desde el inicio se le presentó como el Dios Todopoderoso. Y respondió, ve porque yo estaré contigo, dice el versículo 12. Le está diciendo el Señor a Moisés. Y este te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y vuelve Moisés a seguir pensando en sí mismo. Dice, ¿y si yo llego allá y no me creen? Y entonces el Señor le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, diles, yo soy, te ha enviado. Amén. Yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El Señor le dijo, vea, si usted me reconoció, sus hermanos, los hebreos, son capaces de reconocerme porque se les ha enseñado desde el inicio quién es el Padre de Abraham, quién es el Dios de Abraham, quién es el Dios de Jacob. ¿Sabe, hermano? Es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Es ese mismo Dios. Y tenemos que recordarlo una y otra vez. Pero Moisés quería otra vez pensar en sí mismo y empieza a decir, pero es que yo soy torpe de lengua, yo soy como tartamudo, yo no soy capaz. No sé si a usted le ha pasado que ante una tarea que el Señor de pronto le pone, porque el Señor de pronto le habla y le dice, vaya, háblele a tal persona, dígale que Cristo sana y salva. Y usted dice, pero yo no, es que yo no soy capaz. Así empezó Moisés, a pensar que él no podía. Pero el Señor le dice, es que usted no cree que yo fui el que hice la lengua que usted tiene, que yo fui el que hice sus ojos, sus labios. ¿Usted no cree que le voy a poder dar la capacidad? Pero Moisés sigue pensando en sí mismo, pensando que se trata de él, pero se trata del Señor, se trata de Dios. Amén. Yo lo cuento a manera muy personal porque, hermanos, si ustedes supieran que cuando me subo aquí, pues que ya se los conté, los nervios me quieren ganar y que mucho antes era más difícil todavía para mí comunicarme o decirle a alguien algo. Pero cuando he entendido que es Dios y no yo, entonces simplemente dejo que el Señor haga. Por eso hoy quiero no comunicar mis palabras, sino las que el Señor quiere decirles a ustedes, mis hermanos. ¿Y cuáles son esas palabras? Que no se trata de ustedes, hermanos. No piensen en sus debilidades, ni siquiera en sus fortalezas. Se trata de lo que ya hizo Cristo. Usted simplemente tiene que decidir y dejarse usar por el Señor. Él hará el resto. Es más, la palabra dice, usted simple abra la boca, que el Señor ha de poner las palabras correctas. Amén. De eso se trata, de creer que es Cristo y no nosotros. Cuando leíamos el primer pasaje dice, ya no vivo yo. Es decir, yo ya no vivo. Y lo que yo hago ya no lo hago por mí, sino que es Cristo que vive en mí el que lo hace. Así que si usted tiene un sentir, el Señor le pone un sentir de hablarle a alguien, de decirle que Cristo lo ama, de levantarse a orar, el Señor lo despierta y usted dice, ay, tengo sueño. No, escúchelo, levántese, ore, hable, dígale a alguien lo maravilloso que es Dios. Porque esto se trata de una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Ustedes tienen seguro eso? Esto es una cuestión de vida o muerte. Los que aceptamos al Señor estamos para vida, pero aquellos que no están para muerte. ¿Cómo no hemos de irles a hablar y decirles que Cristo sana, que Cristo salva y que si ellos están muertos en delitos y pecados, Cristo está para redimirlos? Amén. Cristo está para levantarnos. Un día nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nada que ofrecer teníamos, porque en realidad no teníamos nada para ofrecer. Dijera uno, pues tengo mucho dinero, pero de nada sirve el dinero. Dice la palabra de Dios, ¿y de qué te sirve que te ganes todo el mundo y pierdas tu alma? La palabra de Dios es muy clara al decirnos que no nos fijemos en nuestras cosas, ni en nuestras riquezas, ni en nuestras fortalezas, ni en nuestras debilidades, sino que nos fijemos en Cristo. En Cristo, en su sacrificio que Él hizo en la cruz. Con eso nos libró.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aceptarle siempre. Todos los días, dice, traigan su cruz. Cada día, ¿cierto? Y sigan. Cada día debemos recordar que el sacrificio del Señor fue suficiente, que no es necesario más que dejarnos a Él. También dice la Escritura, es que no es con mis fuerzas, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Es con Él. Pablo lo entendió muy bien. ¿Sabe que Pablo dice en Filipenses 3, del 4 al 8, que él tenía mucho de qué gloriarse? Si él se fijaba en sus capacidades, decía, pues vea, yo tengo también de qué confiar en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues dice Pablo, yo en realidad más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como diría uno, más preparado que un cumis, ¿cierto? Preparadísimo. ¿Pero qué dice él? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Pablo entendió que no se trataba de sus cosas, que no se trataba de él, sino se trataba de Cristo, de conocer a Cristo. Hermano, diga usted, no se trata de mí. No se trata de mí, sino de Cristo. Amén. Se trata del Señor Jesucristo. Muchas veces por el miedo a fracasar, a que nos tilden tal vez locos, a que nos tilden de quién sabe qué, no hacemos las cosas que nos pide el Señor. Hacemos oídos sordos al llamado del Señor a servirle. Por el miedo a fracasar. Pero si de fracasar se tratara, todos estábamos fracasados. Porque muertos estábamos. Dice la Escritura que ahora mencionaba, Romanos 3:10, dice lo siguiente, en realidad no había justo ni aún uno. No había quien entendía, nosotros no entendíamos. No había quien buscaba a Dios. Yo no buscaba a Dios antes de conocerle, en realidad no. No buscaba a Dios. Dice la palabra que lo único que hacíamos era hablar maldiciones. Con su lengua engañan, hablábamos mentiras. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, ofendíamos a la gente. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muertos en delitos y pecados. Es decir, si se tratara de nosotros, si se tratara de fracasar, pues fracasados estábamos en lo más profundo. De lo más vil y de lo menospreciado nos sacó el Señor. Para avergonzar a lo sabio. Amén. Y si hoy estamos acá y le servimos al Señor y algunos podemos servirle y los otros tienen ese gran anhelo, no crea que es por sus fuerzas o porque se lo merece, sino porque es por la gracia del Señor Jesucristo. Es por la simple gracia del Señor. Nadie de nosotros se merecía más que la muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y si estábamos muertos definitivamente en delitos y pecados, ¿qué más merecíamos? La muerte. Pero viniendo Cristo y aceptándole a Él, hemos obtenido vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Una vida que yo no cambio por nada. Yo no sé si usted dirá, ay, aquella vida que yo tenía era mejor. Si está de pronto diciendo eso, le digo, pellizquese un poco, leamos más la palabra, oramos más, porque esta es la verdadera vida. Esta es la vida eterna. Amén. Esta es la vida que nos ofreció Jesucristo. Y no solo eso aquí en este tiempo, sino en el tiempo venidero.
allá también una vida eterna. Amén. Estamos seguros que el Señor lo que promete cumple. Él dijo que iba a prepararnos morada. ¿Usted no se imagina cómo será de especial esa morada? ¿Cómo será de especial eso que nos ha preparado? Yo sí quisiera que Él viniera y dijera: venid, benditos de mi Padre, y nos llevara a esa morada celestial. ¿Usted no anhela eso? Si lo anhela, piense que se trata más de Cristo siempre. Piense que se trata de Él. Y en la medida de lo posible, usted va a estar ansioso por el regreso del Señor Jesucristo. Por volverle a ver, pero ya verle cara a cara. Le hemos sentido. Su Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros, se ha manifestado en su pueblo. Pero un día le veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Usted no está ansioso de eso? A mí me encantaría poder ver al Señor cara a cara, poderle preguntar tantas cosas. ¿Cierto? Había otro hombre que también se empezó a pensar en sí mismo, y es Jeremías. Dice Jeremías capítulo 1 verso 7, y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías escuchó el llamado del Señor y empezó: pero es que yo soy muy joven aún, yo soy niño, ¿yo cómo podría irle a hablar a un pueblo de ancianos, a un pueblo rebelde? ¿Cómo puedo yo? Dice: pero no digas eso, porque no se trata de ti, Jeremías, se trata de aquel que va contigo. No se trata de ti, hermano. Se trata del Señor Jesucristo que va a tu lado. Se trata de Él que siempre te acompaña, que no te abandonará, porque Él prometió estar todos los días hasta el fin. Amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta palabra que se escucha aquí, hay que ponerla por obra. No es solo venir aquí y decir: me llené del Señor Jesucristo, muy bonito el culto, estuvo muy bueno. Estaba pensando en algo en estos días, que a veces suele uno decir o pensar, dice: en mi tiempo libre después del trabajo voy a culto, le saco espacio para Dios. Pero en realidad nuestra vida debe ser tan completa y dedicada a Dios, que en realidad es en nuestro tiempo libre que trabajamos, ¿no? Debiera ser así. En nuestro tiempo libre trabajamos, pero el resto del tiempo es del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros venimos aquí, como dice el pastor, que me gusta mucho lo que decía en estos días, a continuar con el culto que le venimos haciendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, en todo lugar donde podemos ser luz, porque el Señor dijo que debíamos ser luz en todo lugar. Porque dice que una lumbrera en una casa en realidad no se puede esconder. No es que de pronto en medio del mundo, en medio del trabajo, uno no alumbre, no. Es que no se puede esconder. ¿Por qué? Porque con nosotros va el Señor Jesucristo. Amén. Él es la luz del mundo y nosotros simplemente somos un instrumento para distribuir esa luz. Amén. ¿Quién sí creyó de estos hombres que estaban en el Antiguo Testamento? Creyó fielmente que no se trataba de él, sino que se trataba de su Dios. El que sí creyó fue José. Imagínense que el faraón tenía unos sueños, y ustedes conocen muy bien la historia, unos sueños horribles, unos sueños en que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas, y las vacas flacas aún estaban flacas, y las vacas gordas pues obviamente desaparecieron. Y entonces queda consternado el faraón y dice: necesito algún sabio que me revele esto. Llama a sus sabios, llama a su gente y nadie le revela. Pero uno le dice, aquel copero que recuerda que José,
el Señor por medio de José le reveló los sueños y le dice, yo recuerdo a un joven que hace 2 años me reveló un sueño, usted lo podría llamar. Entonces Faraón lo llama, él se pone lo más elegante posible para estar frente al Faraón y el Faraón va y le dice, me han dicho que tú revelas los sueños, que tú eres aquel que descubre esto que es encubierto. ¿Y sabe qué dice José? Podemos verlo ahí, a ver, en Génesis 41:15. Yo he tenido un sueño, le dice Faraón, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. ¿Sabe qué estaba diciendo José? No soy yo. No se trata de mí. Es que en realidad no soy yo. Es el Señor. Él te ha de revelar lo que te tiene perturbado. Amén. Hermano, no se trata de usted. No se trata de mí. Por mí, yo no estaría aquí. Por mí, quién sabe dónde estaría. Por mí, vea, yo hablaba en estos días con alguien diciéndole, mis pensamientos cuando yo estaba en el colegio eran de quedarme en la finca. Yo vengo de una finca del Huila, del sur del Huila, y mis pensamientos no iban más allá de eso, de simplemente graduarme o ojalá graduarme del bachillerato y volver a mi finca, a la finca con mis papás y trabajar en eso. Esos eran mis pensamientos. Sin bautizarme, sin nada, sin ninguna esperanza y no tenía más que eso. Pero el Señor tenía un camino para mí. En Manizales me tenía la esposa. Me fui a estudiar a Manizales, allá la conocí. Luego me casé. El Señor me trajo a Medellín. Si yo les contara también la forma en que me trajo, es impresionante. Si fuera por mí, como digo, podría estar muerto, quién sabe dónde. Pero es que no se trata de mí. Se trata de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Se trata de lo que el Señor quiere hacer con su vida. Yo sé que el Señor quiere hacer algo especial en la vida de ustedes, hermanos, de sus niños, de las familias. El Señor prometió desde la antigüedad y le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? El Señor Jesucristo. En Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias que están hoy aquí, sea 1, sean 2, sean 3, los que estén, han sido llamados a ser bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Otros de la antigüedad que no creyeron en que se trataba del Señor, sino que se trataba de ellos. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, ¿cierto? Creyó que era por su cabellera. Creyó que era por ello. Pero siempre fue por Dios. Siempre fue por Él. Él dijo, no, me cortaron la cabellera, ahora sí, ya nada que hacer. Pero en realidad fue porque Dios ya no estaba con él. Que en realidad ya no tenía la fuerza ni la forma de poder pelear como el Señor le había mandado. Por irse a un lugar donde no debía, por ir a tomar a una mujer filistea. Elí, ¿ustedes recuerdan a Elí? Este hombre que era sacerdote, y sus hijos eran unos muchachos muy malos, pero él no los corregía. Entonces Elí creyó que porque él era profeta, él entonces iba a dejar que sus hijos estuvieran allí normal haciendo las maldades, pero no. El Señor le mostró a Elí que si él desobedecía, él le iba a quitar el sacerdocio de su casa, y así lo hizo y se lo dio a Samuel. Amén. Saúl, el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Este rey un día estaba listo para la batalla, ya estaba ahí preparado. Y lo único que faltaba era que viniera el sacerdote Samuel para hacer un sacrificio, para hacer un holocausto, ofrecerle al Señor y ahora sí, vamos a la batalla. Pero Saúl
no esperó, porque Saúl vio que ya el enemigo venía muy cerca y dijo, ¿y entonces qué voy a hacer? Samuel como que está demorado. ¿Qué voy a hacer? No, pero es que yo soy el rey. Yo creo que yo sí puedo ofrecer ese sacrificio. Empezó a pensar en sí mismo y ofreció el sacrificio. ¿Y qué pasó? Cuando Samuel va y le dice, muy mal has hecho, de una manera necia, porque has desobedecido al Señor. Y el Señor se ha dado cuenta de tu desobediencia y por eso te ha quitado el reinado. Y el reinado de Saúl fue quitado y se le dio a David. Job, aquel que conocemos como el paciente, Job, el que sufrió una y otra pena, pero también llegó a algo. Job pensó que se trataba de su bondad y de su justicia. Job dijo, es que yo he hecho las cosas bien, es que yo creo que todo lo que he hecho está bien, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Es más, dice él, ¿quién me dijera dónde hallar, en Job 23:3, dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Le expondría mi causa, le diría, Señor, yo he actuado bien. Señor, yo soy justo. Yo. Y me llenaría de la boca de argumentos, dice Job. Yo sabría lo que él me respondería. Es más, él dice, si yo voy y me le presento, yo sé que me respondería el Señor. Creyendo que se trataba de él, de su situación, pero no se trataba de Job, sino de lo que Dios quería hacer, de la gloria que quería manifestar. Amén. Entonces el Señor le dice, no es por tu bondad, no es por tu justicia, no me venga a plantear argumentos, no me venga a decir cosas que en realidad usted cree que puede venir a entablar una conversación hombre a hombre. Póngase los pantalones, le dice el Señor a Job, póngase los pantalones y respóndame esto. Le dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Dice Job 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Será que Job podía responder eso? Él que dijo que iba lleno de argumentos a hablar con Dios. Job definitivamente no tenía que responder. Házmelo saber, dice el Señor, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Qué pregunta de estas podía responder Job? Ninguna. Es que no había forma de que él pudiera responder. Sus argumentos no servían para nada. El Señor le muestra en realidad y le dice, es que no se trata de usted. Usted está afligido y sufriendo, pero no se trata de usted. Piense y mire al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que después de toda esta conversación, que es muy larga, porque el Señor va y le hace pregunta tras pregunta, y esa pregunta, cada pregunta iba y se le clavaba en el cuerpo, en el alma a Job, se le clavaba tan profundo que Job entendió. Y dice Job, capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes, porque se vuelve humilde ahí sí, ya no presenta argumentos. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice ahí, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando entendemos que no se trata de nosotros, podemos acercarnos a ver al Señor, a ver su mano más de cerca, a ver su gloria más de cerca. Marta decía, Señor,
si no te hubieses demorado, Lázaro todavía está vivo. Y él que le dice, Marta, estás cansada, turbada, ¿no sabes que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, si creemos en ese Cristo que murió en la cruz, y no solo eso, que resucitó y que hoy vive, veremos su gloria. Veremos su maravillosa gloria. Porque creemos fielmente que Él resucitó. Porque dice Pablo que si en realidad no hubiese resucitado, en realidad apaga y vámonos. Apaga y vamos. Pero creemos fielmente que Él resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Y no solo eso, mora en usted, mora en mí. El que fumaba ya no fuma. El que mentía ya no miente. Aquel que robaba ya no roba. Pero no es por él, porque si fuera por él, como dice Pablo, terminaría haciendo lo que no quiere. Entonces, ¿por quién es? Es por Cristo que vive en nosotros. Amén. Cristo está aclarando hoy que debemos confiar mucho más en Él. Quisiera ir cerrando con esto, mis hermanos. Cristo les quiere recordar a todos ustedes, y a mí me lo ha venido recordando en estos días, dado que este ha sido un mensaje que el Señor en estos días me ha puesto en el corazón, de que no se trata de mí, no se trata de lo que yo sepa, no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él quiere hacer en mi vida. Piense más en eso, hermano. Piense en qué quiere hacer con usted el Señor. Que todo lo que Él quiere hacer es para glorificarse Él. Y que en la medida que Él se glorifica en su vida, usted siente ese gozo maravilloso. Bueno, yo les he contado de experiencias que he tenido con el Señor. Les contaba hace tiempo de un accidente que tuve. Y cómo es que después de volar como 10 metros, me reviso y ni un solo hueso partido. Nada. En medio de eso que dirían muchos es una dificultad, el Señor se glorificó en mi vida. Y le reconocí cada vez como Dios. Y le reconozco cada día que me levanto y puedo respirar. Yo digo, es que Dios es muy bueno. Es que yo ¿cómo he de buscar a otro sabiendo que Dios es lo más maravilloso? Sabiendo que Dios es lo más glorioso en mi vida. Sabiendo que Dios me cambió. Que las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas. Hermano, en su vida, y aquel que de pronto no se ha entregado todavía al Señor Jesucristo, déjeme decirle que todos teníamos una lista de pecados. Desde que tenemos conciencia, esa lista estaba a reventar. Coja usted un papel higiénico y haga una listica allí. Así era la lista, o a más larga. Pero usted sabe que Jesucristo vino, cogió esa lista y en esa misma cruz que murió, allí la clavó para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree que su obra fue maravillosa. Aquel que decide creer en Él ya no tendrá esa vida amarga y antigua, sino que será una vida nueva, una vida maravillosa en Cristo. Él en realidad nos levantó de lo más horrible. Me gusta mucho el Salmo 113, versículo 7, que dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar. ¿Y sabe a dónde nos ha sentado el Señor Jesucristo? Con los príncipes de su pueblo. Estábamos en medio del barro, de la podredumbre, y hoy nos sentamos con los príncipes, con la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy usted no está sentado solo con una persona más, sino con el pueblo del Señor Jesucristo, con ese pueblo amado del Señor,
es que nos ama tanto que dio su vida, que se despojó de todo y no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la peor, la muerte de cruz. ¿Usted no cree que eso es amor? ¿Usted no cree que el Señor lo ama de una manera incondicional? ¿Cómo no decirle a mi Dios que lo amo? ¿Cómo no decirle que se trata de Él todo? Dice la palabra que por Él y para Él son hechas todas las cosas. ¿Usted no lo cree? Yo lo creo. Y quiero recordarlo todos los días diciendo: Señor, es por ti y para ti. Y mi vida ya no es mía, porque antes le pertenecía al pecado y era esclavo del pecado. Pero ahora vivo para Cristo. Ahora vivo para Él. Así que lo que ya hago, ya no lo hago para mí, lo hago para mi Señor. Hermano, no crea que las dificultades lo pueden alejar a usted. Yo le invito a que se ponga en sus pies y haga conciencia en esto: que Cristo hoy lo quiere renovar. Hoy le quiere cambiar la vida. Hoy le quiere decir: ya no más tristezas. Hoy le quiere decir: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. No hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo si usted cree en Él fielmente. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, mis hermanos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, hermano, vea, ¿qué lo puede separar de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cierre sus ojos allí y dígale: Dios, entiendo que no se trata de mí, entiendo que se trata de ti, Jesucristo, y que a veces me aflijo por muchas cosas, pero déjame pensar más desde tus pensamientos, déjame ver con tus ojos, Jesús, déjame entender tus planes, Señor, déjame aceptar tu voluntad. Nuestros caminos son pequeños, tus caminos son máximos, son grandes, son profundos, son maravillosos. Muéstranos, Jesucristo, lo que has de ser, lo que has de hacer con nosotros, Padre Celestial. Oh Jesús, aquí presentamos nuestra vida, Señor. Aquel que nos ha convertido, lo presento, Señor, ante tu presencia. Jesús, tú eres el médico de médicos. Aquí vinimos como enfermos y tú nos sanaste, tú nos libraste de todo mal, tú llevaste todas nuestras enfermedades, todos los golpes que merecíamos los llevaste, Jesús. Tú, Señor, eres bueno, grande y maravilloso, y hoy te estás ofreciendo salvación, hoy estás ofreciendo vida eterna, hoy estás ofreciendo aquí de tu Espíritu Santo, Jesús. ¿Hay alguno que quiera levantar sus manos y decirle a Dios que lo ama? Yo amo a mi Señor, yo amo a mi Dios.